Noches, Dios le bendiga. Bendigo a mis hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a este nuestro programa Alimento para mi Espíritu. Este programa que transmitimos todos los jueves a las 8 de la noche, con el único propósito de dar una palabra, una enseñanza de las Sagradas Escrituras, con el interés de que sirva para enseñanza, sirva para crecimiento, sirva para edificación de nuestros hermanos en Cristo Jesús. De esta manera, poder aportar un granito de arena en la edificación y en el crecimiento del cuerpo de Cristo aquí en la tierra y para extensión de su reino. Yo les bendigo su fidelidad, su confianza, el acompañarme cada jueves. Les invito también a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Alimento para mi Espíritu. En este canal estamos colocando todos los días una semilla de amor a las 6 de la mañana, que es una palabra de aliento, de ánimo, un versículo bíblico para empezar el día y para vivirlo bajo la dirección del Espíritu Santo. También encontrará estas predicaciones para que las pueda compartir con las personas que usted considere necesario. Y hay otras enseñanzas y otras predicaciones que usted también puede ver en este canal. Muchas gracias por su apoyo y por su respaldo. Bendigo a la familia Villamizar Hernández, a la hermana Belén, muy buenas noches. Yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús por su fidelidad, por su puntualidad. Muchas gracias. De igual manera, bendigo a aquellos hermanos que van a ver este video en repetición en otro horario. Oramos al Señor para disponernos bajo la dirección del Espíritu Santo. Padre Santo, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre y te pedimos que nos guíes en esta noche y que seamos esas vasijas de barro donde se manifiesta, Señor, la gloria de tu Espíritu Santo para poder enseñar, para poder compartir una palabra, Señor, que dirigida por ti, Señor, llegue a los corazones de nuestros hermanos y sirva para crecimiento, sirva para edificación, sirva para consolidar esa decisión que un día tomamos, como fue la de recibir a Cristo Jesús en nuestra vida. Que podamos crecer en el conocimiento de la palabra y que ese crecimiento en ese conocimiento nos fortalezca y nos ayude en estos tiempos tan difíciles que está viviendo la humanidad. Señor, gracias. Toma control de todas las cosas, de las personas y de las situaciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches, hermano Gustavo Adolfo. Buenas noches, mi esposa también que está por ahí conectada. Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Cuando envié esta noche la invitación para este programa, le coloqué como nombre la palabra del Señor en tiempo de crisis. La palabra del Señor en tiempo de crisis. Es muy importante que nosotros sepamos qué dice la Biblia en estos tiempos de crisis, qué es lo que nosotros debemos buscar y cómo debemos asumir lo que dice la palabra del Señor en estas situaciones tan complejas y difíciles que está viviendo la humanidad. Pero quiero empezar con un elemento que quizás no nos agrada tratar y pocas veces lo tratamos o pocas veces lo enseñamos. Quiero que hagamos un pequeño análisis y unas pequeñas observaciones. Normalmente, nosotros le pedimos al Señor que nos ayude en tiempos de crisis, pero nos preguntamos de corazón, ¿quién o qué produjo esa crisis en nuestra vida? Porque el tema es que nosotros queremos salir de las crisis. Nadie quiere estar en crisis. Nadie quiere vivir en crisis. Nadie quiere que una crisis se mantenga o que dure mucho tiempo en nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿quién y qué y por qué se produjo la crisis? En este momento, quizás el hecho de que sea una pandemia a nivel mundial eh, nos hace pensar que nosotros poco o nada tuvimos que ver con el tema. Pero sí me gustaría que viéramos unos elementos que encontré en un escrito que encontré en las redes hace unos días que me pareció interesante de leer y que resume de alguna manera
nuestra participación en ciertas crisis y en ciertas circunstancias que estamos viviendo. Porque es que el tema de la crisis no es solo la pandemia. La pandemia es quizás lo más evidente y la pandemia es lo que más llama la atención a las noticias y de lo que más recibimos información. Pero la crisis va más allá, abarca otras áreas de nuestra vida y si no existiera la pandemia estaríamos en otros niveles de crisis, en otros aspectos que quizás no son tan llamativas ni publicitarias, ni son noticias de la manera que es una pandemia. Por eso me gustaría leer con todo respeto y pidiéndole que con entendimiento lo hagamos. Dice, el pueblo cristiano está examinando sus corazones y tratando de entender lo que Dios está diciendo. ¿Qué está tratando de hacer el pueblo cristiano y las demás personas? Tratando de entender qué es lo que está pasando. Para nosotros es entender qué es lo que está diciendo el Señor a través de las circunstancias que estamos viviendo. Pero enfocándonos en esa responsabilidad que podemos tener o que nos puede caer y a veces no nos agrada, empezamos con el siguiente tema. Hemos tomado la naturaleza a la ligera. Y ahora no se nos permite salir de casa. O sea, nosotros hemos tratado la naturaleza con ligereza. La naturaleza la hemos maltratado, a la naturaleza le hemos hecho daño de manera continua y ahora esta pandemia ¿qué hace? No nos permite salir de casa. Nosotros hemos faltado al respeto a nuestros padres. Puede que no todos y puede que usted me pueda decir, no, yo no hay respeto a mis padres, pero en norma general esta sociedad ha degradado el respeto a los padres y ahora no podemos verlos en personas. Ya a los viejos, a los ancianos, están en alguna casa donde lo cogió la pandemia y ahí está solito o está con la familia con el que empezó esta crisis y los demás no lo pueden visitar. Hemos tratado a nuestros maestros con desprecio y ahora las instituciones educativas están cerradas. Hemos malgastado nuestro dinero en cosas que no necesitamos. Ahora los centros comerciales se han cerrado. Tenemos más autos de los que necesitamos, pero ahora los caminos casi que están vacíos. Hemos dejado de conectarnos realmente con los demás a nivel personal y ahora tenemos que estar en aislamiento. Hemos dado más importancia a la belleza externa que a la interna. Y ahora nuestras caras están cubiertas de tapabocas. Todos estos elementos nos hacen ver el panorama de manera general y de alguna manera nos compete algo de responsabilidad en uno, dos o tres aspectos de los que he leído, ¿cierto? Pero nosotros debemos confiar en el Señor. Y debemos creer que hay un mañana, que hay un futuro, que hay un cambio que se avecina frente a nosotros. Si usted recuerda, en el momento en que a Jesucristo se le informa de la muerte de Lázaro, él no la considera una desgracia, sino la considera una oportunidad de ver cómo se gloría Dios con su poder en la resurrección de Lázaro. Entonces él no la toma como la desgracia, no la toma como la crisis, como lo tomaron los apóstoles, como lo tomó María, como lo tomó Marta, o sea, siendo sus hermanas con lógica razón, es la manera natural. Pero quiero que miremos un poquito allá. Cristo no la toma como una situación de crisis, sino como una oportunidad de ver la gloria del Señor. Y quiero que de la misma manera, con un criterio muy amplio, usted mire la pandemia, mire este COVID-19, mire esta situación como una segunda oportunidad que Dios nos está dando. Que miremos esto como una circunstancia especial que está llamando la atención a las personas, a las instituciones, a los gobiernos, a las sociedades, a los sistemas políticos y económicos, como, como una segunda oportunidad para cambiar, para transformar, para hacer cosas nuevas, para pensar de manera diferente. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nosotros no podemos seguir viendo esta crisis como una simple crisis de la cual queremos salir. Yo creo
que la iglesia del Señor en esta crisis está teniendo una maravillosa oportunidad, ¿sí?, para salir fortalecida, para hacer los cambios y los ajustes necesarios para que cuando termine este proceso, nuestra forma de ser iglesia haya sido cambiada, haya sido fortalecida y haya sido alineada realmente a los parámetros que Dios estableció. Quiero invitarlo a que no mire esta pandemia como la crisis. Quiero invitarlo a que la mire como la oportunidad de hacer los cambios y las transformaciones a nivel personal, a nivel de familia y a nivel de sociedad que sean necesarios para que esta humanidad, a partir de esta crisis que se vuelve oportunidad, salga fortalecida a una nueva imagen, a una nueva vida, a una manera, a una nueva forma de ver y de hacer las cosas. Pero para tener claro para dónde vamos en medio de la crisis y tratar de verla como la oportunidad, nosotros tenemos que ir a la palabra y que nos diga la palabra en este tiempo de crisis qué es lo que nos quiere decir y hacia dónde nos quiere llevar y hacia dónde nos debe enfocar. Porque este tema de esta crisis, de esta pandemia, no corresponde a algo que esté fuera del control de Dios y que no haya conocido Dios. Por eso la palabra ya está preparada y está ha evolucionado con nosotros a este tiempo para que nosotros busquemos en ella las respuestas. Por eso el título de la invitación es La palabra del Señor en tiempo de crisis. Miremos qué es lo que dice la palabra en tiempo de crisis. Entonces quiero que usted abra su Biblia en el libro de Isaías y tenga frente a usted el capítulo 41 del versículo 10 al versículo 14. Yo los iré mirando poco a poco, pero quiero que ustedes los tengan, quiero que los lean, quiero que los miren. Isaías capítulo 41 del versículo 10 al versículo 14. Nosotros sabemos qué es una crisis. Tenga ahí la Biblia, ya utilizamos esos versículos bíblicos. Pero hablemos de lo que es una crisis. Una crisis es una situación o un periodo de grandes dificultades o de cambios bruscos en la vida de las personas. ¿Y qué suele suceder en las crisis? Que las personas no saben qué hacer con la crisis o las personas no saben cómo enfrentar esa crisis. Entonces es una situación o un periodo de grandes dificultades o de cambios bruscos en la vida de una persona que hace que esa persona no sepa qué hacer o no sepa cómo enfrentar la situación. Entonces, en esta pequeña definición, a mí lo que me llama la atención es quién se metió en esas grandes dificultades, por qué se produjeron esas grandes dificultades. Y seguramente vamos a descubrir que una gran parte de la responsabilidad está en nosotros. ¿Quién ha producido cambios bruscos en nuestra vida? Quizás en muchos casos es la responsabilidad de nuestros actos los que han cambiado las cosas en nuestra vida de manera brusca. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo enfrentar la crisis, pero sí sabemos meternos en los problemas, sí sabemos caminar hacia los problemas. Entonces es curioso que nosotros sepamos cómo entrar, pero no sepamos cómo salir, pero que sí deseamos que el Señor nos ayude a salir de esa crisis. Cuando hay crisis, hay cantidad de voces alrededor nuestros que nos dan consejo, que nos dicen que hagamos esto, que hagamos aquello, que lo mejor es por este camino o por tal otro, en fin, vamos a escuchar cantidad de voces. Eso es lo que yo llamo, y sobre todo hoy en los medios, la información y la desinformación. Tanto hay de una como hay de la otra y las personas realmente no tienen el conocimiento de la verdad porque ninguna de estas, ni la información ni la desinformación realmente está cercana a una verdad como la de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la voz y cuál es el consejo que debemos escuchar?
El consejo y la voz que debemos escuchar es la de la palabra de el Señor. Eso es lo que pretendemos hacer en este día. El Señor siempre tiene palabras de respuesta, siempre tiene palabras de bendición, siempre tiene palabras de solución, siempre tiene palabras que nos anima, nos consuela, nos motiva, nos dirige y nos da esperanza y nos da refugio. O sea, busquemos en la palabra todas estas cosas. Ahora veamos qué es lo que la palabra en estos versículos realmente quiere decir. No estoy diciendo que sean los únicos versículos que hablan de crisis. Toda la Biblia habla de crisis, porque son las crisis del ser humano en las que Dios ayuda al hombre a salir de ellas. Pero tomé estos versículos porque de manera quizás más amplia trata el tema de la crisis. Lo primero que nos dice la palabra o lo primero que nos encontraremos en la Biblia en muchas ocasiones, como lo primero que nos dice la palabra en las situaciones de crisis es no temas. O sea, lo primero que nos dice la palabra en todas las circunstancias de crisis que nosotros estudiamos en la Biblia, lo primero que nos dice no temas. Entonces, versículo 40, capítulo 41, versículo 10. Dice la palabra del Señor en Isaías, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Saltemos al versículo 3. Dice la palabra del Señor. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, lo primero que la palabra en la Biblia de manera extensa, en muchas circunstancias y en muchos versículos, lo primero que debemos escuchar de la palabra es que la palabra nos dice, no temas, no temas. Entonces, el problema es que en los momentos de crisis los seres humanos están diseñados para hacer dos cosas. Cuando hay una crisis, la persona o huye de la crisis o la enfrenta. Son las dos posiciones naturales que el ser humano asume cuando hay crisis. Una, huir o la otra, enfrentarse. Lo que pasa es que cuando la persona eh, o generalmente cuando vemos a las personas en crisis, lo más frecuente es que toma la opción de huir. Muy pocas personas se paran frente a las crisis y deciden enfrentarlas y deciden combatir con ellas y deciden tratar de solucionarlas de manera, digamos, como se dice popularmente, frentera, ¿cierto? Entonces, cuando las personas escogen la opción de huir, ¿cómo se manifiesta que una persona en crisis huye? Una persona en crisis huye de divorciándose, abandonándole el trabajo, cambiando de región, de ciudad, de país o de barrio, ¿sí? Se refugia en vicios, en adicciones, o simplemente trata de ignorar el problema. Estas son evasiones que las personas hacen o asumen cuando tratan de huir de los problemas. Se divorcian, abandonan la parte laboral, cambian de lugar de residencia, se meten en los vicios, en las adicciones o simplemente pretenden ignorar el problema. Pero el Señor me está diciendo, no temas. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? El Señor me está invitando, primero, a que no huya del problema, a que no huya de las situaciones, a que no huya de las crisis, sino que me pare firmemente y confiando en el Señor, enfrente la situación en su compañía. Dios no le está diciendo que enfrente la situación solo. Dios le está diciendo que enfrente la situación en compañía de Él, que confíe. ¿Sí? Y entonces nos da varias razones por las cuales nosotros tenemos capacidad de enfrentar las crisis y las situaciones. Dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo. En el versículo 10, no temas porque yo estoy contigo. Tenemos que saber que nuestro Dios nunca, nunca nos va a mandar a una batalla, a una lucha solos.
Nunca nos va a meter en una situación en la que estemos solos y abandonados. Él no pretende que nosotros vayamos a la batalla, a la lucha, al enfrentamiento de la crisis solo. Yo estoy contigo, es lo que nos dice el Señor. Y esta es una constante. El tema es si yo deseo que Él esté conmigo y soy consciente de su presencia o ignoro su presencia y prefiero hacer mi voluntad. Pero si estamos en esta crisis tan difícil y no sabemos qué hacer, la palabra me está diciendo, no temas que yo estoy contigo, no vayas solo a la batalla, no vayas solo a la lucha, ve conmigo, te dice el Señor. Ve conmigo y te enfrentas a esa crisis, pero yo voy contigo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces la palabra me está diciendo en Segunda de Crónicas que la batalla la va a pelear Dios conmigo, que yo no estoy solo, que Él no me está mandando a pelear en la crisis a mí solo. Lo que pasa es que yo tengo que hacerme consciente de la presencia del Señor en mi vida, saber que está cerca y que Él va a pelear y quiere pelear la batalla si yo confío en Él. Si yo me entrego a Él, si yo me doy a Él, si no huyo de la crisis. Dice la palabra también en el versículo 3, no temas, yo soy tu Dios. Dios tiene un compromiso de amor con nosotros. Cuando Dios decidió salvarnos, cuando decidió crearnos, cuando decidió que Cristo muriera, realmente lo que está demostrando es que Dios tiene un compromiso de amor con nosotros. Y Él ayuda y Él defiende a todos los que le creen y a todos los que confían en Él. No está usted solo en la crisis, no está solo en la batalla. El Señor está contigo y te acompaña y te dice, yo soy tu Dios. Y entonces tú tienes a disposición tuya el poder de Dios, las maravillas que están disponibles del poder de Dios mediante la fe. La palabra también me dice en la segunda parte del versículo 13, no temas, yo te sostengo de tu mano. Entonces la palabra me está diciendo que nosotros debemos soltarnos de otras cosas que tenemos, que nosotros tenemos las manos ocupadas pretendiendo agarrarnos de personas, de situaciones, de empleo, de economía, de poder, de títulos, estamos agarrándonos a otras cosas. Dios nos está diciendo, yo te sostengo de tu mano, pero para poderte sostener de tu mano, tú tienes que tener libre las manos, no puedes estar atado al poder, al dinero, a la economía, a la posición, al gobierno, no sé, a lo que en lo que tú tengas ocupadas tus manos. Tú tienes que tener desocupadas las manos para recibir la mano o entregársela a Dios, porque Él quiere llevarte de la mano. Él quiere sostenerte, pero necesitas que desocupes las manos y te las entregues a Él. No temas, dice la palabra en la parte C del versículo 13, porque yo te ayudo. El Señor dice, no te detengas, sigue avanzando, yo te ayudo, no retrocedas, no tengas temor, yo te ayudo, no temas, yo soy tu pronto auxilio. La palabra en Salmos 46.1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, la palabra me está diciendo, en estos dos versículos, versículo 10, versículo 13, nos está diciendo que no vamos solos o que no estamos solos en la crisis, que nosotros tenemos que hacernos conscientes de la presencia del Señor en nuestra vida, que nosotros debemos liberarnos de lo que esté ocupando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestras manos, para podernos entregar a Él. Si yo quiero que Dios me lleve de la mano, pues tengo que alcanzarle la mano. Y si mi mano está ocupada en otras cosas, pues no se la puedo dar. Y el Señor está imposibilitado de ayudarme porque yo mismo no me ayudo. La palabra también dice, y la segunda palabra que el Señor nos da, nos dice, no desmayes. Capítulo 10, ahí en el mismo capítulo 10 del capítulo 41. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Entonces, en los momentos de crisis, nuestros corazones se llenan de desánimo.
en estos momentos de dificultad nos desanimamos, porque la situación no cambia, porque el problema no se soluciona, porque nos sanamos de la enfermedad y queremos darnos por vencido. Por eso el Señor nos dice, no desmayes. No desmayes en tu labor, no desmayes como padre, no desmayes como hijo, no desmayes en tu matrimonio, no te dejes vencer de la enfermedad, no desmayes en tu ministerio. ¿Por qué no desmayamos en estas situaciones? Porque Dios dice, porque en Dios tenemos nuevas fuerzas. Dice la palabra en Isaías 40:29. Porque en Dios tenemos nuevas fuerzas. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Por qué no debemos desmayar? Porque a su tiempo vamos a cosechar. Si nosotros persistimos, si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros nos entregamos, si le alcanzamos la mano, si le permitimos que maneje nuestra vida, nosotros en su tiempo vamos a cosechar. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, nosotros debemos no desmayar. La situación es difícil y compleja. Sí, es muy difícil, es muy compleja, pero no debemos desmayar. Dios está esperando que nosotros tomemos las decisiones correctas, que nos deshagamos de lo que debemos deshacernos, enfoquemos nuestra vida en Él, enfoquemos nuestro corazón y nuestro espíritu en la guía del Espíritu Santo y en el conocimiento de la palabra, que entreguemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Nosotros debemos confiar en el Señor. Nahum capítulo 1 versículo 7. Hablemos de confianza. Dice la palabra del Señor. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. O sea, el Señor sabe quiénes confían en él. Y a esos que confían en él, Dios les ayuda. Pero debemos confiar de verdad, de corazón, de entrega total. Nosotros también en nuestra oración debemos suplicar al Señor por la ayuda. Salmos 80:19 dice, Dios nuestro Señor del universo, cambia nuestra triste situación, muéstranos tu bondad y sálvanos. O sea, clamemos al Señor, pidemos al Señor. Eso también nos lo dice la palabra. Entonces, otra cosa que debemos hacer es tener claro que el Señor nos va a posesionar después de esta crisis. Cuando estas situaciones pasen, los que hemos confiado, lo que hemos esperado, lo que hemos entregado nuestra mano al Señor, Él nos va a posesionar. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La palabra nos está diciendo, después de un corto tiempo, de un periodo de sufrimiento y de crisis, que de hecho es parte del proceso de nuestra formación cristiana para crecimiento y para edificación, él mismo dice, Él nos perfeccionará, Él nos afirmará, Él nos fortalecerá y Él nos establecerá. O sea, ¿dónde vamos a estar? Bajo la tutela de Dios, bajo su dirección, en la posición correcta, en donde seremos perfeccionados, en donde seremos afirmados, donde seremos fortalecidos. Dios nos va a posesionar después de la crisis. Pero en esta crisis es el tiempo de confiar, de creer y de entregarnos al Señor. También la palabra nos enseña, y hablando de qué dice la palabra en tiempo de crisis, y esto es un versículo muy conocido que usted debe tener en su memoria. No hay una prueba superior a nosotros. No hay una crisis superior a nosotros. Primera de Corintios capítulo 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Entonces, nosotros debemos saber que por dura, por oscura y por difícil que sea la situación y la crisis, Dios nos ayuda porque no hay una crisis superior a nosotros, porque Dios está con nosotros. Cuando nosotros hablamos de estas situaciones tan difíciles,
nosotros quisiéramos pedir ayuda, quisiéramos pedir oración, que alguien orara por nosotros. Les recuerdo que Cristo intercede por usted. Cristo ora por usted como un día lo hizo por Pedro. Dice en Lucas 22, 31-32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Que Cristo Jesús es nuestro abogado, que Cristo Jesús intercede por nosotros, que Cristo Jesús ora por nosotros. Podemos tener esa confianza y tener esa seguridad. Dios nos levanta, Dios nos ayuda por su gracia. Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Entonces, si vemos o si nos preguntamos qué dice la palabra del Señor en este tiempo de crisis, la palabra del Señor en este tiempo de crisis te dice que confíes en Él, que te deshagas de todo aquello que entretiene tu mente, tu corazón, tu espíritu y tus manos, y que te entregues a Él y le alcances tus manos al Señor para que Él te pueda sostener. Que tienes un abogado en Cristo Jesús que intercede contigo. Que Dios no pretende que tú enfrentes la crisis solo, sino que Él peleará contigo y en lugar tuyo esas batallas en las situaciones y en las crisis difíciles. Que Él nos acompañará en todo momento, que Él nos anima a que no desmayemos en ninguna de nuestras áreas de nuestra vida, en la familia, en el hogar, con los hijos, en el trabajo, en fin, en todas las situaciones de la vida. No renunciemos, no tiremos la toalla, no desmayemos, porque el Señor es mi blindaje, el Señor es mi protección. Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El Señor es mi blindaje, es mi protección. Entonces, nosotros tenemos que ir a la búsqueda de la palabra. ¿Por qué necesitamos la palabra? Porque nosotros debemos llevar a nuestro corazón lo que el Señor quiere decirnos para que tengamos una vida que en este momento de crisis deje de ser una crisis y se convierta en una oportunidad donde veamos la gloria o la glorificación de Dios actuando sobre nuestras situaciones, sobre las cosas y las circunstancias de nuestra vida y convirtiendo esto que es una crisis en el mundo en una oportunidad maravillosa de ser diferentes, de crecer de tal manera que salgamos fortalecidos como personas, como creyentes, como iglesia, como congregación, como sociedad. Este, este no es el final. Hay vida delante de nosotros. Debemos confiar y creer firmemente que esto también está bajo el control del Señor y que el Señor nos guiará, nos acompañará, nos ayudará y nos animará a seguir adelante como una maravillosa oportunidad de salir fortalecidos en una nueva iglesia, en una nueva persona y en una nueva sociedad en el nombre de Cristo Jesús. Yo le bendigo, hermano. Yo le motivo a que no mire lo negativo de esta situación, sino que lea la palabra del Señor, estúdiela, llévela a su corazón y encontrará las razones por la cual una crisis es una oportunidad en las manos del Señor. Amén, amén y amén. Yo le bendigo, hermano, por su compañía. Muchas gracias, hermana María, hermana Sara. Pastor, muy buenas noches. Dios les bendiga. Les invito a que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube Alimento para mi Espíritu, que inviten a sus familiares, sus amigos, que se suscriban a ese canal Alimento para mi Espíritu. Es la mejor manera en que nos puedes ayudar a que este canal cumpla el propósito y la tarea por la cual lo hemos creado. Les damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y nos vemos el próximo jueves en esto que se llama Alimento para mi Espíritu. Un día de palabra en el Señor, fortalecidos en Él y sabiendo que esto es una maravillosa oportunidad. Amén, amén y amén.